Muy bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Señores, nos encontramos una vez más alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señores, hay un pasaje en la Biblia que yo quiero que usted vaya a la Biblia, en Mateo 24, 37. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues, como en los días de Noé, ante el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Este pasaje bíblico, mis queridos hermanos, yo quiero que nosotros meditemos en él. Hoy en día, hermano Steven, hay un fenómeno que es el fenómeno de la juventud. Muchas personas pueden decir que ese fenómeno siempre ha estado. ¿Y cuál es el fenómeno? De que muchos jóvenes hoy en día se están perdiendo. Sí. Se están perdiendo y es lamentable de la forma en la que se están perdiendo. Muchos no escuchan a sus padres. Muchos creen como que algo penoso. Creen como que la vida, no sé, si es que después de la muerte vuelven a repullar, no estoy entendiendo. Y nosotros vemos hoy en día cómo los jóvenes están perdiendo la vida. Sí. Y hay factores que influyen en ese mal comportamiento. Pero antes de iniciar con esta sesión de testimonio, Steven va a tener la oración. Amén. Así que ora, hermano, para que esos hermanos se deleiten con este testimonio maravilloso, señores, que tenemos para ustedes. Amén. Así que ora, hermano. Oremos. Amante Dios que estás en los cielos, Señor, infinitamente te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, y hacernos merecedores de estas oportunidades que son únicas en la vida. Señor, gracias por transformarme hasta el día de hoy para ser digno de hablar de tu santa palabra. Señor, bendice este lugar, ayúdame que lo que yo diga en este día, Señor, sea de provecho para la juventud, Señor, no solo para ellos, sino para todo el cristiano que se siente un poco desfallecido. Bendice este programa el día de hoy, Padre, y ayúdanos a enfocarlo solo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Steven, muy bienvenido, hermano. Amén. Muy bienvenido. Es un placer para nosotros que tú estés por aquí en esta sesión de testimonio. Amén. Teníamos tiempo que no grabábamos, señores, los testimonios. Quiero mandar un saludito a la hermana Dorila y a mi hermano también Oliver, esperando que Dios pueda hacer su trabajo con Oliver y Oliver pueda llegar a los pies del Señor. Muchacho joven, talentoso, maravilloso, que es lamentable, bueno, anda en el mundo y estamos tratando de que él pueda venir a los pies del Señor y le pueda servir. Amén. Steven, tú sabes que hay personas que hoy en día se encuentran en nuestras iglesias adventistas de forma maravillosa. ¿Y cuál ha sido esa forma de que hoy en día esos hermanos estén con nosotros? Bueno, mira, hay personas que se han bautizado porque han durado una semana entera yendo a una campaña. Sí. Hay hermanos que también después de 2 o 3 años de insistencia, sea por parte de la misma familia, un amigo que va a la iglesia, han dado su brazo a torcer y hoy en día pertenecen a la iglesia. Hay otros que han llegado de forma extraordinaria. Hubo un hermano que llegó de un trompón a la iglesia. Así fue que él aceptó al Señor, señores. Y gracias a Dios hoy en día el hermano es una bella persona. Ha estado con nosotros por aquí. Y hay personas también que han llegado a los pies del Señor por medio de una depresión.
Tú naces en la iglesia. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, yo nací en el mundo, bendecido con una madre que aún en el mundo siempre tuvo mucha dependencia de Dios. O sea, aún en el proceso de embarazo de mí, ella tuvo muchas malas noticias de mi nacimiento. O sea, le decía que yo iba a nacer un vegetal, que yo no iba a ser funcional en la vida cotidiana. Y ella aún en el mundo, o sea, aún en el mundo, ella le oraba a Dios todos los días, 24/7. Señor, fue más o menos como el caso de Sara y su hijo. Ujú. O sea, que ella le pidió constantemente a Dios de que yo naciera sin problema. Básicamente, yo hoy en día, o sea, la bendición de que yo esté aquí hablando y conversando es un milagro de Dios. Porque ella sufrió varios percances a lo largo de su vida antes de tenerme a mí y eso le hizo un pequeño daño en su cuerpo. O sea, y no reguló bien sus hormonas, el momento del embarazo. Y, o sea, y eso provocó que yo, o sea, tuviera ese pequeño problema, que no van a ser normal, van a ser un vegetal que no se va a poder. Entonces, mi nacimiento es un milagro. O sea, según me cuentan, porque muchas cosas de mi niñez yo no me acuerdo, pero según me cuentan, yo desde los primeros pasos, desde que comencé a hablar, yo hablaba de Dios. O sea, mi nacimiento reflejaba el amor de Dios. O sea, yo reprendía a la gente grande, si estaban haciendo algo mal, yo les decía, miren, no haga eso, que a Dios no le gusta eso. O sea, predicaba, o sea, yo vivía, o lo sé hoy, porque lo siento de nuevo, que yo vivía el alabar el nombre de Dios. ¿Y cómo se llama tu mamá? Ana Julia Ana Julia. Tineo Bautista. Le mandamos un saludo a Ana Julia de parte de este ministerio, el Remanente Unido Venceremos. Y créame que usted tiene un hijo, mire, súper maravilloso. Amén. Yo sí creo que Dios bendice. Y cuando Dios bendice, bendice para bien. Amén. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no convienen, Dios no la da. Así mismo es. Y cuéntanos, entonces, tú naces dentro de la iglesia, No, en el mundo. en el mundo. Pues, creo que antes de los 4 años, mi mamá todavía seguía siendo mundana. Después, Ujú. o sea, con mi papá, juntos, en ese momento, comienzan a necesitar, o sea, plenamente vivir una vida con Dios, porque Ellos sentían la necesidad de exactamente, acercarse al Señor. exactamente, Ajá. los dos hicieron una cadena de oración, aún siendo del mundo, que Dios les mostrara cuál es la iglesia verdadera. Entonces, mi padre, o sea, lamentablemente, aún Dios se lo mostró a él, Ujú. y él, aún Dios mostrándoselo a él, fue a la iglesia errónea. O sea, no vamos a decir la Claro, denominación claro. porque para que no haya problema, pero fue a una iglesia que no iba de acorde a los mandamientos de Dios. Entonces se siguieron congregando. Después de mi nacimiento, un año, pues nació mi hermana del medio. Y en el proceso de ellos congregarse, nació la pequeña. Entonces después, mi mamá siente que no está haciendo, o sea, la voluntad de Dios, no siente que hay un propósito en asistir a esa O sea, iglesia. que no le está sirviendo al Señor como se Exactamente. debe. Y ella sentía que sí era su camino, o sea, seguir a Dios. Ujú. Pero en esa iglesia en específico no era la excepción, ni se seguía, ni se cumplía los mandamientos de Dios. Entonces ella, eh, mediante un tío mío, que comenzó a ir a la iglesia adventista, fue pionero en la familia completa, todos éramos mundanos. Comenzó a asistir a la iglesia adventista y ellos tenían mucha conversación y ella se dio cuenta que a la iglesia que iba era más acorde a lo que ella quería en su vida, con lo que tenía que ver con Dios. Entonces comienza a asistir, eh, se siente en plenitud, que incluso ese tema de las religiones es lo que lleva lamentablemente a mi padre y a mi madre a Ujú. divorciarse, porque uno quería a seguir a Dios en tibieza, o sea, sí, un día te sirve, un día no te sirve. Ok. Y mi madre quería servir a Dios en plenitud, en toda su alma y todo su cuerpo. Porque como le digo, desde pequeña, ella su vida
le enseñó a depender totalmente de Dios. Y ella quería eso para nosotros. Ella quería servirle al Señor y que también ustedes le sirvieran. Exactamente. Entonces tu papá había cogido otra línea. Exactamente. Él quería servirle, bueno, un día te sirvo, otro día no te sirvo, un día estoy contigo. Cuando me conviene. Y Dios no demanda de nosotros de esa forma. Dios demanda de nosotros que nosotros nos entreguemos en totalidad. Y entonces, ¿cuándo ustedes llegan a la iglesia? En el proceso de ella ir conversando con mi tío, o sea, ahí se divorcia de mi padre, comienza a congregarse a la iglesia. O sea, ella no fuimos todos ya por la separación, la custodia quedó en manos de ella y fuimos a congregarnos a la iglesia. O sea, ahí comenzaron, en el mismo proceso que nosotros comenzamos, aún siendo niños, comenzaron a unirse muchos miembros de la iglesia y eso fue o sea, de la familia a la iglesia. Y eso fue una bendición total. O sea, en ese proceso también se estaba pasando dificultades económicas, porque mi madre tenía que trabajar a la vez para darnos manutención. Y ella, como toda mujer que quiere un buen futuro para sus hijos y estar con ellos, le pide a Dios que le mande un hombre, que sea digno de ella en ese momento y que también quiera seguir los caminos de Dios. Entonces, en ese proceso llega mi padrastro, que hoy en día es una de las mayores bendiciones que Dios ha mandado en nuestra vida, porque a pesar del mundo, vivir un testimonio también increíble, igual que mi madre, se conocen, viven el tiempo de noviazgo como si fuera cristiano, aún mi madre yendo, pero faltando por el tema de que tenía que trabajar, y es totalmente del mundo, viven un proceso totalmente cristiano de noviazgo, se casan, se bautizan, se mudan juntos como es debido en el área de Matanzas. Ahí comenzamos entonces ya a congregarse allá. Fielmente a congregarnos ya en tranquilidad en un hogar. O sea, como se comienzan a construir más valores de la niñez. Mi madre comienza por el proceso de divorcio, nosotros nos despegamos un poquito de Dios, o sea, los niños. Y ella comienza de nuevo a inculcarnos eso. Comienza a que leamos la Biblia, oremos. Ella aún sabiéndolo y sin saber el impacto que realmente eso iba a tener en nuestra vida, ella siempre intentó inculcarnos a Dios. O sea, que busquemos a Dios. Ella en el momento de dificultad, en el momento de debilidad, ella trató siempre de mantener los principios cristianos. Exactamente. Oye, pero tu mamá tiene que venir por aquí algún día de esto a contarnos ese testimonio. A ella no le gusta mucho el tema de la grabadera. No, pero tú tenías que traerla porque ella tiene un testimonio maravilloso. O sea, tú sabes que, escúchame que te interrumpa, tú sabes que el cristiano y el que está buscando a Dios en cierto punto es probado. Sí. Es probado. No por Dios, porque Dios no prueba a nadie. Dios no anda probando a sus hijos. Pero yo creo que la vida a veces nos pone obstáculos que nos definen como cristianos. Sí. La vida nos pone obstáculos, mi hermano, que nos definen. Sí. Y ahí, en el momento de la dificultad, es que se sabe si nosotros vamos a ser fiel, sí o sí. ¿O no? Sí, porque, o sea, en ese momento yo sentía, aún en la niñez, que mi vida tenía un propósito. O sea, desde pequeño mi madre siempre me lo ha dicho. Tu nacimiento es por algún propósito que ni tú mismo sabes por qué. Ni tú mismo lo sabes, ni yo. O sea, un niño que desde el vientre le están diciendo a tu madre que tiene problemas, que el niño pueda de que nazca en forma vegetal, sí, con muchos problemas. O sea, ya es el primer obstáculo. Sí. Pero miren qué cosa, su madre no decidió vencerse. Nunca. Ella primeramente decidió confiar en Dios. Sí. Ahora, yo le pregunto a mis hermanos y amigos que nos están viendo, ¿y usted ha decidido confiar en Dios cuando llegan los problemas? Muchas veces no lo hacemos. No, muchas veces no lo hacemos. Literal, muchas veces no lo hacemos. No, muchas veces no. Muchas veces confiamos en los hombres. Otras veces confiamos en lo que la vida nos traiga. En nuestra
en nuestra propia exacto, nuestra propia opinión, nuestros propios ideales, Sí. y no confiamos en Dios de forma literal. No confiamos en Dios. Yo también tengo un testimonio maravilloso y, y tengo también que contarlo, porque en un momento yo dejé de confiar, no en Dios, no en Dios. En un momento bajé la guardia Sí. y dije, Señor, no puedo más. Fui sincero, no puedo más. Y gracias le doy a Él que Él me respondió. O sea, porque era una necesidad, era algo que necesitaba para Él mismo y era algo que tenía que ver con este programa. Sí. Tú ves, necesitaba comprar algo y no tenía el dinero. Y a lo que me refiero con esto, hermano, que nosotros a veces no confiamos, somos, no sé, a veces bajamos la guardia. Sí. Bajé la guardia y en vez de depositar mi confianza al 100 con el Señor, le dije, Señor, no puedo. Y Dios me respondió, confía en mí. Y me ayudó. Hermano, ahora viene la pregunta crucial. ¿Están ustedes en la iglesia? ¿Están todo bien? Bueno, la familia en sí, padre, madre, hijos, se puede decir que sí, que estamos, o sea, seguimos los principios, aunque muchas veces quizás no vayamos a la iglesia, pero Dios es lo principal en nuestra Tú vida. me estabas diciendo que ustedes se apartaron de la iglesia O sea, o se enfriaron. Llegó un momento que ustedes se apartaron. no, en ese caso fui yo. Ujú, O sea, en el proceso de crecimiento, ujú. llega un momento que mi madre y mi padre, por hacer, o sea, padre ya padrastro, por así decirlo, tuvieron que alejarse de nosotros por hacer la voluntad de Dios. O sea, por eso es que yo creo fielmente que Dios tiene su camino para cada quien. O sea, Porque, tu mamá y tu padrastro y mi tuvieron que padre, alejarse. sí, tuvieron que irse a otra provincia, Ujú, Punta Cana, a trabajar y a la vez hacer una grandísima obra. Y eso nos llevó a nosotros. O sea, ahora lo entendemos y ahora sacamos el visto bueno de todas las cosas buenas que Dios sacó de ese proceso. Pero en su momento yo principalmente no lo entendía porque creé una dependencia emocional de mi madre. O sea, un o hijo al sea, fin. ella terminó yéndose y dejándote solo. No, o sea, ella no me dejó solo, pero, Ujú, o sea, vivía mayormente allá. ujú. Pero siempre estaba ahí con nosotros. Ese buenos días en la mañana, órale, nunca faltaba. No. Y en su oración, su mente estaba con nosotros, pero su cuerpo no. Y su voluntad también, Ujú. tenía deseo de estar con nosotros, pero yo no lo entendía, niño al fin. O sea, y más por los problemas que tuve, o sea, la niñez con el divorcio de mi padre, que eso me creó un pequeño trauma mental de que había muchas cosas que yo fácilmente la debía de entender y no la entendí, porque no quería darle mente. O sea, yo no quería procesar, saber que, ni quería saber que era Dios y que Dios tenía un propósito con eso. Ujú. Entonces, en ese proceso de ellos irse, también nosotros vamos un tiempo a vivir al campo. O sea, vivimos con unos tíos. También allá, gracias a Dios, vivimos con el pionero, o sea, con Ujú. el que llevó la iglesia adventista a la familia. Y él nos inculca muchas cosas, pero en ese momento nosotros no lo entendemos. O sea, por lo menos mi hermana y yo, la del medio, que fuimos los primeros que nos fuimos a vivir para el campo. Entonces eso lleva a yo no entenderlo, a que yo me aleje de Dios. O sea, yo Ujú. seguía haciendo los cultos, seguía yendo a la iglesia, seguía quizás de vez en cuando leyendo la Biblia, Ujú. pero mentalmente y mi propósito, o sea, en la vida estaban alejados totalmente de Dios. O sea, yo en ese momento, no, Y cómo fue tu experiencia cuando tú te alejaste de Dios? Porque hay una experiencia. sí, ahora mismo iba para allá. O sea, en ese proceso, yo, en el tiempo que viví en Matanza, que Ujú, comenzamos a estar un poco más estable, yo comencé y experimenté un poco lo que era vivir en plenitud, queriendo hacer la voluntad de Dios. Incluso en ese momento yo me bauticé bien joven, con apenas 8 o 9 años, creo que ujú. tenía.
Y en ese momento yo sentí la certeza de entregar mi vida a Dios, sin entenderle por qué. No recomiendan en la iglesia que sea tan joven hoy en día, porque uno no entiende muchas cosas de la vida y lleva con uno, se aleja y vuelve. Sí, ellos hay un protocolo con Sí. eso, sí. Pero en ese momento creo que todavía estaba permitido. Y yo quise hacerlo y supe, como muchas cosas en mi vida que he tenido que tomar decisión radical, que eso era una decisión que sí o sí me iba a favorecer aunque yo no la entendiera. Entonces eso me llevó a yo saber en qué momento me alejé de Dios. Al conocerlo un poco, supe en qué momento me alejé, cuando dejé de sentirme bien, cuando comencé a tener ansiedad, cuando los traumas. O sea, desde que tú te separaste de Dios, te llegaron los traumas, la ansiedad y qué más. El sobrepensamiento, la falta de entender cosas sociales que pasan en el día a día. O sea, yo básicamente era un niño con armadura. O sea, que tenía muchísima pared mental, aún teniendo gente que me quería, que quería mi bienestar, pero en ese momento yo no lo entendí. Que hacían cosas como mi madre, que siempre estuvo ahí, para que yo tuviera, o sea, una mejor salud mental. Pero a yo alejarme de Dios, no querer básicamente entregar mi vida a Dios, pasa eso. O sea, yo me creé básicamente en la iglesia. Comencé a escuchar música del mundo, amigos del mundo, ir a fiestas aún siendo joven. O sea, un estilo de vida totalmente mundano. Aunque no me declaraba del mundo y sabía que lo peor que yo podía hacer con mi vida era decir, yo no quiero nada con Dios y me voy al mundo. Nunca lo hice. Aún en mi peor etapa de mi vida, nunca lo hice. Porque sabía que si alejaba lo que mantenía el pequeño fuego en mi vida, ya me quedaba básicamente nada. Entonces, en ese proceso, lamentablemente tuve mucha mala influencia, yo queriendo ser aceptado por la sociedad, aún sabiendo que era totalmente diferente. Buscando como refugio en el mundo. En el mundo. Wow. Entonces, así, ese proceso lo fui llevando poco a poco. Duré varios años en ese proceso. En ese proceso pasaron muchísimas cosas, mucho aprendizaje que hoy en día me alegro de haberlo pasado. Como dice la Biblia, para el Hijo de Dios nada obra para mal, sino que todo obra para bien. En ese momento yo no entendí, sufrí mucho por todas las cosas que me pasaron. Pero ya en esa etapa hubo más bajas que subidas. O sea, mi estado emocional era un sub y baja. Un sub y baja. Ahora, yo tengo otra pregunta. Te reintegras de nuevo, buscas de Dios de nuevo. Exacto. Te bautizas, me imagino, ¿no? De nuevo. Mentalmente. Mentalmente. Sé que tengo que hacerlo porque siempre he tenido esa espinita ahí como de bautizarme de nuevo. Pero yo entiendo que como no negué a Dios y que estoy haciendo una reforma mental en mi vida y quiero seguir a Dios, o sea, como ya estoy para la iglesia, yo estoy bautizado y no me declaré impío, siento que no tuve que hacerlo, pero mentalmente sí necesité hacerlo. Sí. Y todavía tengo esa espinita ahí como de bautizarme. Eso fue como un reformateo, como déjame reformatear. Hermano, para que finalicemos, ¿cómo tú te sientes ahora después que tú te arreglaste con el Señor? ¿Cómo tú te sientes? Háblame de la maravilla, de cómo tú estás caminando con Dios hoy en día. Bueno, yo comencé a tener de nuevo mi encuentro con Dios como a los 17 años, hoy día tengo 20. O sea, por un proceso de súper baja que tuve, muchos meses en depresión. Y mi madre, como principal persona en mi vida, en todos los sentidos, tuvimos una conversación bastante fuerte. O sea, no de discusión, sino de tema con mucha profundidad. Y ella me hizo entender que sí o sí tenía que tomar una decisión. Claro. Así, o sea, como ella me enseñó. Prácticamente o aceptas o te pierdes, en pocas palabras. Exactamente. Ella como me inculcó el buen camino. Claro. Ella me dijo, no quiero verte así, toma una decisión. No, porque para ella es doloroso
ver que ella te inculque el camino y vete fuera del camino. Entonces en ese proceso yo decidí, como Dios manda a uno, a ser valiente y esforzarse. Claro, Dije, Señor, desde hoy en día, aunque este camino no sea fuerte, sea doloroso porque tenemos que dejar las cosas que creemos que somos, pero no somos. ajá, Aunque sea este camino, aunque el mundo diga que es malo, yo lo voy a seguir hasta que nos veamos un día cuando tú vengas. Entonces, con la pequeña cosita que Dios ha ido reformando en este proceso, yo siento que mi vida ahora sí estoy siguiendo mi propósito. amén, amén, amén. O sea, Sí. me siento en total plenitud mental, emocional. Amén. Mi estado ahora mismo en cuanto a familia, incluso hasta económico, porque a pesar de que soy un joven, ¿Has sentido el cambio? muy joven, Ujú. Dios me ha abierto los ojos en todos los sentidos de la vida y me ha ayudado a poner, aunque sea un poquito de arena, Amén. en ese saco que viene por ahí. O sea, para comenzar a mejorar mi vida y para hacer de más ayuda, por lo menos en todos los O sentidos de la sea palabra. o sea que vale la pena servirle a Dios. Totalmente. Totalmente. Hermano, ¿qué mensaje tú le das a los jóvenes de hoy en día? Hay un mensaje muy maravilloso en la Biblia. Sí. En Eclesiastés, 2. ¿qué mensaje tú le das a los jóvenes hoy en día? ¿Cuál es el mensaje positivo? Antes de leerlo, yo quisiera decir una palabra que el Señor siempre ha puesto en mi mente, y es que en esta vida lo único que vale la pena es seguir a Dios. Sí. Somos creados, hechos, dirigidos. Literal. Morimos por Él porque Él lo decide. Nada somos sin Él. Y todo lo que hacemos, aunque no sepamos que lo hacemos por Él, lo hacemos por Él. Exacto. Y más para los jóvenes, que yo sé que se siente, o sea, en la juventud que no tiene plenitud con Dios, se siente un vacío total. O sea, usted siente que usted no está haciendo con su vida, que sus amistades no son sinceras, que su familia no lo quiere. Y créanme que hay un Dios allá arriba que puede ser tu amigo, tu padre, tu aconsejador, tu compañero, financiero, tu compañero, tu ayuda idónea, hasta tu esposo o tu esposa. Como o sea, tú es completamente todo. Y le da a uno verdaderamente plenitud en todos los sentidos. La mejor decisión, la mejor inversión que yo he hecho en mi vida es dedicarle tiempo a Dios. Hay un pasaje bíblico que yo quiero que tú lo toques para que los jóvenes sepan. Sí. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho este pasaje bíblico? Me perdonan por leerlo aquí, pero sí, no traje la Biblia. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá temores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta, será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa en el cuenco del oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Amén, amén. Así que ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video, mi familia. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y gracias a ti, Steven, hermano. Igual. Así que ya ustedes saben.